Cordial saludo, estimados estudiantes. Quien les habla, Daniel Candelario, monitor académico del curso. El objetivo de este video es poder resolver el ejercicio número 3 acerca de solución de triángulos rectángulos. Además, vamos a verificar cómo se realiza la comprobación de ese ejercicio en nuestro software educativo libre GeoGebra. Permítame, comparto pantalla. ¿Listo? Eh, Primeramente nos ubicamos en la guía de actividades. Recuerden que ya hemos ido avanzando en cada uno de los ejercicios planteados en esta guía y el día de hoy la oportunidad es para el ejercicio 3, en el cual observamos que nos presentan un gráfico de un triángulo rectángulo y nos piden lo siguiente: el valor de sus tres lados y el valor de los ángulos alfa y tita. Finalmente, verificar en GeoGebra que la solución que nosotros hallemos sea correcta. Tenemos a continuación los ejercicios. En este caso, siguiendo la secuencia que hemos venido trabajando, en el primer ejercicio desarrollamos la letra A, en el segundo la letra B, y en esta oportunidad vamos a desarrollar la letra C. La letra C tiene estos datos: C1, C sub 1, 7 centímetros, y C sub 2, 15 centímetros. Entonces ya vamos a ver de qué se trata básicamente esto. Lo primero que debo hacer es pues trasladar toda la información que necesito a mi formato de entrega o formato de presentación de la tarea número 2. Por acá ya yo he trasladado los datos del ejercicio. Aquí lo que me piden, aquí especifique que es la letra C, y fíjense que modifiqué obviamente los datos. Acá en vez de colocar 7 centímetros, puse 8, y acá en vez de 15 centímetros coloqué 16. ¿Listo? Hay una particularidad en este bloque de ejercicios, y es que a pesar de que aplicamos básicamente, digamos que la misma fórmula, la forma en cómo yo despejo para llegar a uno u otro dato, pues puede variar dependiendo de los datos que el ejercicio me presente. ¿Listo? Muy bien. Si de pronto no tienes la letra C, de igual manera te invito a que te quedes en este video, porque estoy muy seguro que la forma en cómo hacemos la comprobación en GeoGebra te va a servir de mucha utilidad para que tú puedas corroborar de que tu ejercicio esté desarrollado correctamente. Y ese es uno de los, precisamente de los objetivos de este video, de que te puedas guiar de cómo usar el GeoGebra, que es lo que muchas veces cuesta para que puedas comprobar si tu ejercicio es correcto. ¿Listo? No está de más decirte que sigo activo en los diferentes chats de Teams, donde hago acompañamiento directo a cada uno de ustedes en compañía de su tutor. Recuerden que este video también es elaborado como apoyo a nuestro director de curso de álgebra y también de igual manera a los tutores que les hacen el acompañamiento directo a cada uno de ustedes. Muy bien, entonces comencemos. Parto de conocer los datos que yo tengo. En este caso tengo que C1, 8 centímetros, y C sub 2 es 16 centímetros. Si te fijas, te colocan una gráfica y abajo de la gráfica te dice lo siguiente. La gráfica corresponde a un triángulo rectángulo de cateto C1 y C2. Entonces, fíjate que te están diciendo que C1 significa cateto, es decir, cateto 1, y C2 significa cateto 2. Entonces, los catetos vienen siendo estos lados que yo tengo acá. Puede decirse lo mismo que un cateto es un lado en un triángulo. ¿Listo? Y me dice adicionalmente que hay un lado que se llama hipotenusa, que ellos han denominado H. Listo. Entonces, recapitulando, tenemos los tres lados del triángulo, pero dos de los lados se llaman catetos y un lado se llama hipotenusa. En, en los triángulos rectángulos, mis estimados estudiantes, siempre, y es algo de pronto un tips para que tengan en cuenta, y es que los catetos siempre son los que están formando el ángulo de 90 grados. Profe, ¿cómo así? Sí, miren, vamos a ver si me deja utilizar el lápiz. Vamos a ver. Miren,
Voy a utilizar un color. A ver. Esto que tenemos acá, este cuadrito acá, significa un ángulo recto. Ángulo recto. Esa es la razón por la cual nosotros a este triángulo le llamamos triángulo rectángulo, porque lo conforma un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel ángulo que forma o que mide 90 grados. Eso significa que todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. ¿Listo? Entonces, cada vez que hablemos de triángulos rectángulos, vemos que en sus ángulos generalmente se le adiciona este cuadrito. Este cuadrito significa que tiene ese 90 grados ahí. Ahora, el TITS, que es el que les comentaba ahorita, es que cada cateto de un triángulo rectángulo siempre se encuentra formando el ángulo recto. Es decir, yo no voy a encontrar nunca que este sea un cateto. ¿Por qué? Porque aquí en ningún punto me está relacionando o está unido a ese ángulo recto. ¿Listo? Entonces, repito nuevamente y espero ser muy claro. Me disculpo de pronto si la explicación ha sido muy rápida. El ángulo recto siempre está formado con los catetos de mi triángulo rectángulo. Este, obviamente, es el cateto 2 y este es el cateto 1, pero en otro ejercicio puede que este sea el cateto 1 y este el cateto 2. Independientemente de eso, en el punto donde se unen, se está formando un ángulo rectángulo o un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos de la hipotenusa, de este lado que se la ha llamado hipotenusa? Y es por lo siguiente. Miren, la hipotenusa siempre es, a ver, siempre es el lado más largo. ¿Listo? Si por ejemplo tienes dificultades en identificar ese lado más largo, otro tips o otra clave que te puedo eh, indicar para que identifiques con mucha facilidad cuál va a ser tu hipotenusa es que siempre la hipotenusa se encuentra justo al frente. Miren, si tú miras hacia el frente de mi ángulo recto. ¿Listo? La hipotenusa siempre está al frente. O generalmente uno en matemáticas le dice que se encuentra opuesto. Listo, está al frente o opuesto a mi ángulo recto. Y representa el lado más largo. Entonces vamos a recapitular. Sabemos que tenemos tres lados del triángulo. Los dos lados que tengo que se unen en un punto específico se encuentra formado o está unido por un ángulo recto, es decir, por un ángulo de 90 grados. Los ángulos de 90 grados se identifican porque tienen este cuadrito acá. Ahora, la hipotenusa es el lado más largo, se denomina con H y siempre está justo al frente o opuesto a mi ángulo recto. ¿Listo? Por ahora, quedémonos con esa idea muy clara. Ahora, el ejercicio a mí me indica hallar el valor de los tres lados, pero él aquí ya me está regalando unos datos. Mire, él me está diciendo que el valor de C1 mide 8 centímetros. Entonces, vamos a colocarle los datos al triángulo, ¿listo? Yo voy a colocar por acá, voy a utilizar el verde, que esto mide 8 centímetros. ¿Listo? Esto lo estamos sacando de acá abajo. Y por acá me está diciendo que C2 o el cateto 2 mide 16 centímetros. Eso significa que este cateto de acá va a medir específicamente 16 centímetros. ¿Listo? Yo voy a colocar por acá 16 centímetros. Es decir, 16 centímetros de acá hasta acá. Es decir, todo este lado. Y 8 centímetros de acá hasta acá este lado. Bien, eso significa, mis estimados estudiantes, que solamente me queda un lado por hallar. Fíjense, el primer ítem es hallar el valor de sus tres lados. Para mí el ejercicio me está dando este ladito y este ladito. Solamente me falta hallar la hipotenusa.
Para poder hallar la hipotenusa, mis estimados estudiantes, aplico algo que se conoce como teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras ya está indicado por la siguiente fórmula. Miren, la fórmula es hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto al cuadrado. Entonces la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado, ¿listo? Entonces lo que hacemos básicamente es reemplazar los datos que tenemos y poder hallar la hipotenusa. Algo muy importante, y es que quiero que tengan en cuenta, es que acá me están pidiendo el valor de h. Sin embargo, la fórmula acá tiene h a la 2. Una cosa es h y otra cosa es h a la 2. ¿Listo? Se los menciono para que tengan muy en cuenta ese cuadrado de ahí, porque obviamente tenemos que eliminarlas. Entonces, vamos a ver. Lo primero es reemplazar, entonces yo sé que C1 vale 8 centímetros, mira acá. Yo sé que C2 vale 16 centímetros. Ahora, lo que hacemos es elevar esto al cuadrado, porque está al cuadrado. 8 por 8 me da 64 y centímetro por centímetro me da centímetro al cuadrado. Lo mismo acá, 16 por 16 me da 256. Si quieres, vamos, observamos acá los cálculos, 16 por 16 me da 256 y centímetro por centímetro me da centímetros cuadrados. Como acá tengo dos términos semejantes, porque ambos tienen la misma unidad, yo puedo sumar esto directamente y al sumar 256 más 64, me da 320 centímetros cuadrados. Listo. Esto todavía no es la respuesta, a pesar de que aquí me dice que h al cuadrado es 320 centímetros. Esa no es la respuesta, porque como les dije inicialmente, a mí lo que me están pidiendo es el valor de h, no de h a la 2. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, te voy a enseñar cómo puedes eliminar este 2 de acá, para que puedas hallar el verdadero resultado de la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, mira, presta mucha atención, te lo voy a explicar con mucha calma para que sepas cómo se halla el valor de la hipotenusa. Mira, aplico raíz cuadrada en ambos lados para eliminar el exponente 2 de la hipotenusa. Entonces, vamos a eliminar este exponente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar, mira, raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. ¿Listo? Entonces, mira cómo me quedaría. Por acá tengo este mismo h a la 2, que es esto que está acá. Y lo coloqué dentro de una raíz. Como se trata de una igualdad, y eso ya lo hemos hablado en ejercicios anteriores, lo que yo aplique de este lado, también lo debo aplicar de este lado. Si aquí aplico raíz cuadrada, pues acá tengo también que aplicar raíz cuadrada. Entonces, ¿para qué aplicamos raíz cuadrada? Porque este exponente 2 yo lo puedo cancelar directamente con este 2 de la raíz cuadrada. Fíjense que aquí te lo coloco. Este 2 se cancela con este 2 y me queda finalmente h. Y resuelvo lo que me queda de este lado. Entonces, de este lado, fíjate que me queda raíz cuadrada de 320. Entonces, yo coloco eso en la calculadora. Entonces, raíz cuadrada de 320. No quiero que te confundas y hago la salvedad, porque fíjate que acá hay un 2, pero cuando yo coloco acá raíz, aquí no me aparece ningún 2. ¿Listo? No significa que esto sea diferente. En matemática, la raíz cuadrada, que es lo mismo que cuando tengo una raíz y un 2, es lo mismo decir que raíz cuadrada, se puede expresar de igual forma, pero sin el número 2. Es decir, esto que yo tengo acá es lo mismo que tengo acá. ¿Listo? Repito, si tiene el 2 es lo mismo que si no lo tiene. Básicamente es eso. Ambos representan raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 320 me da 8 raíz de 5, que es el resultado que yo te estoy colocando acá. Eso yo lo puedo pasar a decimales y me queda como 17,88 y si lo redondeamos nos da 17,89 y ese sería el valor de la hipotenusa. Si lo quieres hacer paso a paso, puedes indicar lo siguiente, miren, por propiedades de la radicación yo puedo separar entre 320
con estos centímetros. Entonces me queda raíz cuadrada de 320 y raíz cuadrada de centímetro. Esto es el valor que me dio acá, que fue el valor que hallamos ahorita. Y raíz cuadrada de centímetro cuadrado, pues se cancela el 2 del centímetro, lo mismo que pasó acá con la hipotenusa y me queda finalmente centímetro. ¿Listo? Eso es por si quieres tener una claridad de cómo pasamos de este resultado a esto que tengo acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos que el valor de la hipotenusa equivale a 17,89. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hallar? Acabamos de hallar el lado más largo de mi triángulo. Y yo lo voy a colocar por acá. Entonces, esto me dio 17,89 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Ya con eso, si te fijas, tenemos el valor de los tres lados. Tenemos el valor del cateto 1, tenemos el valor del cateto 2 y tenemos el valor de la hipotenusa. Ya ahí hemos acabado el primer ítem, que era conocer el valor de los tres lados. Y puedo continuar con mi segundo ítem. El segundo ítem es hallar el valor de los ángulos alfa y tita. Fíjate que en mi triángulo está indicado alfa y tita, pero como son tres ángulos, ya yo conozco este recto, es decir, solamente tendría que hallar estos dos. ¿Por qué conozco el ángulo recto? Porque dijimos que si está este cuadrito, significa que esto mide 90 grados por tratarse de un triángulo rectángulo, ¿listo? Entonces, básicamente este ángulo ya me lo están regalando. Bien, yo puedo hallar este ángulo primero o este ángulo de acá. Te voy a enseñar cómo se hallan estos ángulos de una manera sencilla. Bien, primero voy a hallar este ángulo, pero te repito, no importa con cuál comiences, el resultado va a ser el mismo. Para hallar los ángulos, vamos a emplear algo que se llama las relaciones trigonométricas básicas. Si tú, por ejemplo, investigas en internet, vamos a ver si me aparece, relaciones trigonométricas básicas y te vas por acá, por ejemplo, a imágenes, escojamos esta, a ver, vamos a ver, y aumentar un poco. Estas son las razones o las relaciones trigonométricas básicas. Tengo seno, coseno y tangente. Fíjate que para cada caso tengo unas relaciones que se me están indicando. Por ejemplo, seno de A, cuando veas una letra en mayúscula, hace referencia al ángulo. Y cuando veas una letra minúscula, hace referencia a un lado. Los ángulos pueden expresarse tanto en letras en mayúscula como letras griegas, que es lo que tiene mi ejercicio. ¿Listo? Mi ejercicio tiene los ángulos expresados con letras griegas. Ahora, volviendo acá. Fíjate que seno del ángulo A es cateto opuesto al ángulo A sobre hipotenusa. Coseno del ángulo A es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, fíjate que nos están presentando algo nuevo. Me están hablando de opuestos, me están hablando de adyacentes y me están hablando de hipotenusa, que ya sabemos lo que es hipotenusa. De igual manera sabemos que son los catetos que hacen referencia a lados, pero debo saber o aprender a identificar cuándo o a qué se refieren cuando me hablan de opuesto o adyacente. Y eso tiene que ver con los ángulos. Miren, eh, para hallar el ángulo tita, voy a aplicar la identidad trigonométrica o la razón trigonométrica de tangente. Fíjate que tangente me dice que es cateto opuesto al ángulo A sobre cateto adyacente al ángulo alfa. Entonces yo voy a volver acá a mi ejercicio. Para hallar el ángulo tita, aplicamos las relaciones trigonométricas básicas. Estas solo se aplican cuando tengo triángulos rectángulos. Ojo, muy importante esto. En este caso, aplico tangente y quedaría de la siguiente manera. Tangente de tita es igual al cateto opuesto al ángulo, en este caso al ángulo tita, y
es opuesto, o perdón, y el cateto adyacente al ángulo tita de igual manera. Voy a pegarlo por acá. Bien, entonces, para identificar cuándo es opuesto y cuándo es adyacente, debo mirar o tener un punto de referencia. Ese punto de referencia va a ser el ángulo que yo esté hallando. Entonces, fíjate que quiero hallar el ángulo tita. Entonces, vamos a grabarnos esto. Es opuesto sobre adyacente al ángulo. Opuesto sobre adyacente. Entonces, listo. Yo me paro acá en este ángulo. Y miren, esta es la clave del ejercicio como tal. Te la voy a enseñar con mucha calma. Cuando a mí me hablen eh, de opuesto, yo me debo parar en el ángulo que estoy hallando y el opuesto siempre va a ser el que está justo al frente. Y recuerda que yo te lo dije ahorita con el ángulo recto, el opuesto es el que estaba al frente. Entonces, el opuesto del ángulo tita es C2. Yo voy a colocar acá. Tangente de tita es igual al cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente. Entonces tengo que tangente de tita es igual al opuesto. Pero mira quién está en el opuesto, quién está al frente. Está el cateto 2. Ahora, vamos a ver de qué se trata esto de cateto adyacente. Mira que aquí te estoy simplificando para no escribir cateto opuesto al ángulo tal. Yo lo que escribí fue una CO, que significa cateto opuesto, y una CA, que significa cateto adyacente. Ahora, cateto adyacente es el que está justo, el lado que está justo pegado al lado de mi ángulo. Mira, ese sería este lado de acá. Es decir, todo este lado que tengo acá. ¿Listo? Entonces, te repito, voy a borrar aquí para que lo veas mejor. El cateto adyacente es el lado que está justo pegado a mi ángulo. Míralo acá. Y vendría a ser el cateto 1. ¿Listo? Entonces, fíjate que he aplicado la relación o la razón trigonométrica de tangente. Identifiqué cuál es mi opuesto y cuál es mi adyacente. Porque lo estoy sacando con respecto a este ángulo. Por acá voy a hacer un paréntesis. Mira, si yo hubiese querido hallar la tangente de mi ángulo alfa, los valores hubiesen cambiado totalmente. Mira, voy a colocar acá. Esto es un paréntesis. Tangente de alfa. ¿Cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el cateto adyacente? Entonces tengo que tangente de alfa, que es este alfa de acá, este que tengo acá. El opuesto sería el que está al frente, es decir, ¿cuál está al frente del ángulo? Pues este que está acá. ¿Listo? Sería C1. ¿Y cuál sería el adyacente? Pues el lado que está justo acá pegado. ¿Listo? Sería C2. Profe, pero ¿y si el adyacente es este de que está acá? No. Recuerda que cuando hablemos de catetos opuestos y adyacentes nos referimos a los lados que están pegados al ángulo recto, no al lado más largo. ¿Listo? Entonces, eso es para que tengan claridad. ¿Listo? El opuesto siempre está al frente y el adyacente es el que está justo al lado del ángulo, muy diferente a la hipotenusa. ¿Listo? Les voy a retroceder para continuar con nuestro ejercicio. ¿Listo? Eso era simplemente para ejemplificarles de dónde surge lo que yo tengo acá abajo. ¿Listo? Entonces tengo que tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces el opuesto vendría a ser, si lo tengo por acá, C2. Pero C2, mira, C2 equivale a 16 centímetros. Fíjate que aquí está. Entonces te queda 16 centímetros sobre C1, que es 8 centímetros. Finalmente tengo que tangente de teta es igual a 16 sobre 8 centímetros. ¿Listo? Eso es lo que tengo acá. Aquí simplemente reemplacé por el valor de los catetos. Y muy bien, volvamos acá. Bien, esto es lo que saqué aplicando las razones trigonométricas.
Ahora, yo necesito es hallar el valor del ángulo. Para hallar el valor del ángulo, lo que hago es aplicar la inversa de tangente. Y de esa manera eliminamos esta tangente y nos quedamos simplemente con el ángulo. Es decir, se eliminaría esto que tengo acá, esto desaparece y me queda simplemente tita, que es igual a tangente a la -1 de 16/8. Recuerda que si aplico tangente inversa, que es tangente a la -1, también lo debo aplicar del otro lado de la igualdad. Eso lo aprendimos en el ejercicio pasado. Si no lo has visto, te invito a que lo veas con mucha calma y veas por qué aplicamos esto. ¿Listo? Esto es para hallar, perdón, o eliminar el ángulo que tengo acá y de esa manera poder hallar el ángulo directamente. Esto ya nos toca hacerlo en la calculadora y tenemos lo siguiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos ubicamos acá en tangente y aplicamos lo siguiente. Shift, tangente, y aquí colocamos 16/8, cerramos y le damos igual y eso me da 63,43 grados, lo que equivale al ángulo tita. Entonces, ya vemos que me dio 63,43. Entonces, el ángulo tita tiene ese valor. Voy a colocarlo por acá con el color azul. Yo lo voy a colocar con el color azul para que ustedes lo observen. Voy a hacer una flequita por acá y tengo que este ángulo mide 63,43 grados. ¿Listo? Que fue lo que me dio acá. Ahora miren, ya tengo este ángulo de acá. Este ángulo me lo regalaron. Simplemente me falta hallar el ángulo alfa. Para hallar el ángulo alfa, parto del siguiente concepto. Miren, utilizo una propiedad fundamental de los triángulos y es la siguiente. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre deben medir o siempre miden 180 grados. Dado que ya conozco los valores de dos ángulos, que son los que marcamos acá, el ángulo recto y el ángulo tita previamente hallado, yo puedo aplicar lo siguiente. Yo puedo aplicar lo siguiente, miren. Como yo sé que el total mide 180, yo voy a restar el ángulo recto y el ángulo hallado y de esa manera hay el ángulo faltante. Entonces, lo aplico. El alfa, el ángulo alfa es igual a 180 grados menos 90 grados, que es del ángulo recto, menos 63,43, que es del ángulo tita, y eso me da 26,57. Vamos a hacerlo acá. Tengo 180 menos 90 menos 63,43 y eso me da 26,57. Ese sería el valor de mi nuevo ángulo. ¿Listo? Fíjense que es muy sencillo y me midió 26,57. Voy a colocarlo por acá. Entonces me midió, vamos a ver, 26,57. 26,57. ¿Cómo sabes si están bien hallados? Pues si tú lo sumas, los tres ángulos te deben de medir todos tres 180 grados. Entonces tengo 90 más 63,43 más 26,57. Y eso me da 180 grados. ¿Listo? Si al yo hallar los tres ángulos me da 180 grados, significa que los ángulos hallados son correctos. ¿Listo? Esta es una forma también de verificar si los ángulos que he hallado se encuentran de manera correcta. Ahora voy a hacer la comprobación en GeoGebra de los datos hallados. Para eso, voy a abrir por acá, GeoGebra clásico, vamos a mostrárselo rápidamente. Y miren cómo lo vamos a hacer. Es algo muy sencillo. La idea es comprobar que los datos obtenidos sean correctos. Entonces tenemos lo siguiente. A mí el ejercicio me dio estos dos lados. C1, 8 centímetros y C2, 16 centímetros. Entonces yo esos puntos yo los voy a ubicar en mi GeoGebra.
Hay dos maneras de ubicarlo sencillamente. Lo que siempre recomiendo es utilizar aquí el comando punto y especificar el origen, que es el origen de un plano cartesiano siempre es 0.0. Fíjate que apenas yo coloqué, di clic acá en punto y coloqué y di clic acá, él en la entrada me generó 0,0. ¿Por qué me genera 0,0? Porque me está mostrando en qué coordenada me encuentro ubicado. El primer valor siempre va a ser para X y el segundo valor siempre va a ser para Y. Es decir, en X mide 0 y en Y se encuentra en 0. Cuando hablo de X me refiero a cómo me voy a mover horizontalmente y cuando hablo de Y, cómo me voy a mover verticalmente. Entonces, te repito, el primer valor que yo indique siempre me va a ubicar en X y el segundo valor que yo ubique me va a mover con respecto al eje Y, es decir, verticalmente. Como yo necesito ubicar el primer punto, que es 8 centímetros, yo necesito ubicarme con respecto al origen, que lo puse acá, 8 centímetros a la derecha. Entonces, es decir, moverme horizontalmente 8 centímetros. Yo lo que hago es lo siguiente, habilito el teclado, abro paréntesis y le indico que me mueva en X 8 centímetros, pero que en Y no se mueva, entonces yo coloco 8,0. 8 para X, 0 para Y, es decir, en Y no me estoy moviendo, pero en X sí me estoy moviendo y le doy Enter. ¿Listo? Si esto te parece muy complicado, lo único que puedes hacer, pues para no complicarte, pues es borrar y hacer lo siguiente. Colocas acá, punto, ubicas el punto 8 y das clic. Y él automáticamente te genera lo mismo. ¿Listo? Sino que generalmente no vamos a tener puntos así, muy cercanos. Imagínate que te toca ubicar el punto 2000. Entonces tú no vas a estar buscando en tu plano cartesiano el punto 2000 para darle clic. ¿Listo? Entonces lo ideal sería que aprendas desde ya a trabajar con coordenadas. ¿Listo? ¿Cómo te mueves usando las coordenadas? Como el siguiente cateto mide 16 centímetros vertical, entonces yo hago lo mismo. Abro paréntesis y como el primero es para X, yo lo voy a marcar 0 y lo separo con una coma. Mira, aquí coloqué coma y me muevo 16 hacia arriba. Entonces coloco 16 y hundo Enter. Y listo, yo alejo, mira, si yo alejo, se me ubica aquí en 16. Ahora, voy a generar acá en la tercera opción unos segmentos para hacer los lados de mi triángulo. Entonces voy a tocar de B a A y fíjate que él me marcó que el segmento de B a A mide 8 centímetros, efectivamente. Entonces yo lo voy a ir, eh, le voy a ir mejorando el aspecto visual de manera inmediata. Yo ahora voy a dar clic acá, propiedades, voy a colocarle aquí nombre y valor. Y aquí en nombre le voy a indicar que este va a ser mi cateto 1, C sub 1. Listo, C sub 1. Vamos a colocarlo. Nombre y valor y vamos a colocarle un color de manera inmediata. Listo. Y fíjate que él me ha colocado el cateto 1 de manera inmediata. ¿Listo? Ahora voy a hacer lo mismo con el cateto 2. Entonces yo voy a generar un segmento de acá hasta acá. Y ese segmento de AC, fíjate que mide 16. Efectivamente, yo le voy a dar clic derecho, propiedades, nombre y valor. Aquí en etiqueta visible, mira, etiqueta visible. Por defecto te aparece así. Entonces tú lo que haces es darle clic acá, nombre y valor. Y aquí le voy a colocar cateto 2 o C, aquí, raya al piso y colocamos 2. Y vamos a colocarle un color para que ustedes identifiquen. Vamos a utilizar este color verde. Listo. A comprobar si los datos que nosotros hallamos son correctos. Fíjense que el ejercicio a mí solamente me dio estos datos. Entonces, recuerda que lo primero que yo hallé fue el lado más largo o la hipotenusa y me dio, mira, 17,89, que fue el valor que está acá. Entonces, se supone que si yo genero un segmento de acá hasta acá, me debe medir 17,89. Entonces, un segmento, toco C y luego toco B y mira, me genera el segmento de C a B
Se llama F y mira cuánto mide, 17.89. Entonces yo le voy a dar clic, propiedades, nombre y valor. Coloco acá que este es H. Presiono Enter. Le voy a colocar un color distinto para que ustedes observen. Y fíjate que me mide 17.89. Y efectivamente, entonces esto significa que los lados se encuentran correctos. ¿Listo? Ahora, lo más sencillo es comprobar también los ángulos. Comprar los ángulos es demasiado sencillo. Miren, ustedes lo único que van a hacer es tocar esta opción de acá, hunden ángulo, y ustedes van a escoger un orden. Miren, yo voy a comenzar desde acá arriba hasta acá abajo. Entonces, miren, os repito, toco ángulo. Entonces, lo que primero hago es lo siguiente. Toco C. Voy a empezar primero con C. Toco C, toco B y toco A. Listo, ya terminé con C. Ahora voy a comenzar acá con este, con B. Toco acá y toco acá. Listo, ya terminé con B. Ahora voy a comenzar con este. Toco acá y toco acá. Y listo. Fíjate que es muy sencillo, es como si estuviéramos hasta jugando. ¿Listo? Te repito, hundes el comando ángulo y empiezas a tocar. Tocas este primero, luego este y luego este. Y terminas. Luego, comienzas con este. Tocas este, luego este y luego este. Y listo, terminas. Finalmente, tocas luego este y terminas con este y él te va a generar los tres ángulos. Ahora, vamos a ver si efectivamente lo hallado es correcto. Entonces, mira, el ángulo de acá midió 26.57. Entonces, yo me voy acá. ¿Y cuánto me midió? 26.57. Es decir, es correcto el ángulo de acá. Ahora, si me voy a mi GeoGebra, el ángulo de acá abajo midió 63.43. Yo me voy a mi Word y verifico, fíjate acá, 63.43. Y si quiero ver de pronto en mi imagen, ese mide 63.43, es decir, que está correcto. Y este pues no es necesario medirlo. Recuerden que dijimos inicialmente que equivale a un ángulo de 90 grados. Y fíjense que no nos demoramos nada en comprobar este ejercicio. Para mí es uno de los más sencillos de comprobar. Si sientes que ha sido muy rápida la explicación, te invito a que me escribas directamente al chat de Teams. Mi objetivo era que por lo menos pudieras aprender cómo se realiza la comprobación de este ejercicio. Ya el resto es que te asesores con los tutores de tu curso o, como te dije inicialmente, que me escribas directamente para que pueda asesorarte en lo que necesites. ¿Listo? Finalmente, a mí me gusta marcar todo, entonces yo voy a colocar acá texto y tú pues les puedes escribir tu nombre, Daniel Candelario, le das Enter, ok, luego clic derecho, propiedades, fíjense que siempre es lo mismo, color de plano, vamos a colocar aquí negro y el color de fondo amarillo y el de primer plano aquí negro. Y aquí en texto le voy a dar negrita. Y listo, entonces yo lo que hago es generar un recorte y eso es lo que yo me voy a llevar a mi trabajo. Entonces, de aquí lo tengo, entonces yo copio y me lo llevo directamente a mi apartado donde se indica colocar en el espacio inferior, perdón, la comprobación. Aquí finalmente especificamos lo hallado, la hipotenusa y los ángulos que hallamos. Y listo, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, eh, espero que sigas viendo los demás videos para que te guíes y juntos podamos desarrollar esta tarea 2 que es de verdad demasiado interesante, cómo podemos aprender acerca de la trigonometría y sus aplicaciones. Muy bien, me despido, como siempre, deseándoles las mejores de las bendiciones. Dejo de compartir y mi Dios me los guarde, mi Dios me los bendiga. Bye bye, cierro grabación.